en algún momento necesitamos también hacer proyecciones. ¿Para qué hacemos nosotros proyecciones en una organización? Pues simplemente para poder tomar decisiones con antelación o tomar decisiones o destinar recursos con antelación antes de que pase precisamente pues algún fenómeno establecido, ¿cierto? Entonces nosotros en las empresas, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a proyectar las ventas de los próximos 2 meses o de los próximos 3 meses y cómo las proyectamos. Para nosotros desarrollar esos modelos de proyección, compañeros, nos tenemos que radicar es en la parte estadística, ¿sí? Es de la única forma que nosotros podemos proyectar recursos y que podemos proyectarlos pues de una manera, digamos, estructurada, por decirlo así. Entonces, compañeros, para proyectar esos recursos vamos a aplicar el día de hoy 2 modelos específicos. Uno es el modelo de proyección por mínimos cuadrados y otro es el modelo de proyección por variaciones porcentuales. Vamos a empezar entonces, compañeros, con el primer modelo, que sería modelo de proyección por mínimos cuadrados. Es una proyección aritmética y lo que vamos a ver acá, compañeros, es simplemente el cálculo de una recta para mirar entonces cuál es la proyección de esas ventas o de esos costos o de esos recursos que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, compañeros, vamos a empezar el ejercicio. Para empezar nosotros un pronóstico, en este caso vamos a pronosticar ventas. ¿Cómo lo vamos a pronosticar? Por un lado, compañeros, vamos a tener entonces los valores, digamos, de los periodos y los valores de las ventas. En este caso vamos a proyectar las ventas entonces de los periodos siguientes. Hay algo que tener en cuenta acá, compañeros, y es esto. Si nosotros tenemos información histórica en meses, entonces la proyección va a estar en meses. Si tenemos información histórica en bimestres, entonces la proyección va a estar en bimestres. Si tenemos la información histórica en años, la proyección va en años. Es decir, la proyección solo se puede hacer en la misma unidad y en la misma temporalidad que tengamos la información histórica. ¿Listo? ¿Cómo vamos a empezar a realizar nuestra proyección, compañeros? Siempre que tengamos información histórica, la vamos a organizar entonces en orden ascendente. Es decir, si nosotros en la empresa, por ejemplo, tenemos información que dice así, por ejemplo, abril, mayo, junio, y así nos vamos, compañeros, hasta el final, ¿cierto? Entonces tenemos acá, por ejemplo, todos los meses, ¿cierto? Tenemos información desde abril hasta enero. ¿Qué es lo primero que hacemos? No dejamos estos nombres acá en la frecuencia, sino que organizamos los periodos en orden ascendente. En este caso, el primer periodo sería abril. ¿Listo? Ojo con eso, compañeros. No quiere decir que porque sea abril, entonces acá sería empezar en el mes 4. No, nada de eso. Acá no tomamos en cuenta digamos, el orden de los meses en el año, sino que tomamos es el orden de los datos como los tengamos. Por ejemplo, compañeros, si acá el primer dato es abril, entonces es el dato número 1. Sigue mayo, el dato número 2. Sigue junio, el dato número 3. ¿Listo? O sea, nosotros vamos a ir organizando los datos de acuerdo, compañeros, es al orden ascendente. Empezamos desde el primero hasta el último mes que tengamos en este caso. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es cambiar la nomenclatura. ¿Listo? Si, por ejemplo, ustedes en un ejercicio del taller encuentran que tienen el listado de meses desde abril hasta enero, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar esta información, pero la vamos a organizar es de esta manera, empezando desde el periodo 1 hasta el último periodo en el que nosotros vamos a tener la información histórica. ¿Listo? Y luego ya con eso empezamos a desarrollar nuestras respectivas proyecciones. Compañeros, ojo con esto, si la información está en meses, vamos a proyectar en meses. Si está en años, proyectamos en años. Si está en trimestres, proyectamos en trimestres y así sucesivamente. Hay que tener homogeneidad de los datos. Bueno, entonces antes de empezar el ejercicio, compañeros, resulta que hay muchas empresas que hacen sus proyecciones es de acuerdo a promedios. Por ejemplo, compañeros, ¿qué hacen en muchas organizaciones? Por ejemplo, toman la información histórica de las ventas y dicen, listo,
El promedio de ventas de todo este histórico va a representar nuestra proyección para el mes siguiente. Eso lo hacen muchas empresas. Pero ahora cuando terminemos esta proyección, les voy a mostrar, compañeros, que es diferente esa proyección y les voy a mostrar incluso por qué matemáticamente no es lo mismo y por qué matemáticamente pues no es tan confiable el hecho de realizar proyecciones solo con un promedio. Ustedes ya saben, compañeros, que el promedio no nos da un valor determinante, sino que el promedio lo que nos dice es simplemente cuál es como un valor de tendencia. Eso es lo que trabaja un promedio como tal. Nos dice es hacia dónde tienden unos datos, ¿cierto? Listo. Una vez entonces ya comprendemos eso, compañeros, vamos a mirar todo este cálculo del pronóstico de ventas por mínimos cuadrados y al final realizamos una comparación de cómo sería entonces un promedio como solución cotidiana. Esto lo tengo acá solamente para que ustedes puedan ver la diferencia entre los dos modelos. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos, compañeros? Tomamos la información que tenemos, esta es la información de los meses y las ventas, y lo primero que vamos a hacer, compañeros, es la gráfica del histórico. ¿Listo? ¿Cómo graficamos el histórico? Muy sencillo. Recuerden, compañeros, que esta información es la que ya tenemos. Esta no hay que calcularla, esta yo a ustedes se las doy en las frecuencias. Lo que necesitamos en este caso es proyectar, por ejemplo, el mes 11, mes 12 y mes 13. Vamos a proyectar esos 3 meses. ¿Cómo realizamos esa proyección? En el modelo de pronóstico por mínimos cuadrados, lo que hacemos es una proyección aritmética o una progresión aritmética. En otras palabras, calculamos una recta, nos paramos en el último punto conocido del recurso que vamos a proyectar y luego graficamos la recta. Entonces ya la recta si va hacia arriba, la proyección va hacia arriba. Si la recta va hacia abajo es porque la proyección va hacia abajo. Entonces, lo primero que hacemos, compañeros, el paso número 1 es determinar este orden. Recuerden que si así tengamos los meses, de una los cambiamos y los ponemos es en orden ascendente desde el 1 hasta donde tengamos. ¿Listo? Segundo paso, compañeros, vamos a tomar entonces toda la información que tenemos de los meses y las ventas y le vamos a dar insertar gráfica. ¿Listo? Tomamos entonces toda la información de los periodos y las ventas, solo la información. Miren, compañeros, que no estamos acá incluyendo los títulos ni nada, solo la información, compañeros, y le vamos a dar insertar gráfica. Entonces, insertamos, pero vamos a insertar esta gráfica que se llama línea dispersión con líneas rectas. ¿Listo? Le damos enter, compañeros, le damos clic y ya nos quedó acá el gráfico del histórico. Es decir, esta gráfica que tenemos acá, compañeros, es toda la gráfica de las ventas que tenemos en este histórico. ¿Listo? ¿Para qué lo hacemos? Para poder comprender el ejercicio y para poder comprender hacia dónde es que vamos a llevar nuestra proyección. Miren, compañeros, que alguien que vea esta gráfica podría de pronto pensar, no, pero es que esas ventas van hacia abajo. Esas ventas van hacia abajo. Lo más seguro es que la proyección vaya para abajo. Pero ahorita vamos a ver que no, compañeros. Eso se da es por todo el proceso que vamos a hacer nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en una proyección por mínimos cuadrados? Tomamos todo el comportamiento de las ventas, o sea, tomamos todos estos picos y todo este comportamiento, nos paramos en este último valor y justo en este valor calculamos una recta y la graficamos. Y esa recta que graficamos, compañeros, es precisamente la recta que nos da el pronóstico de los meses siguientes. Entonces, compañeros, una vez ya tenemos eso, vamos a comprender un poco las fórmulas que trabajaremos. Y acá, compañeros, es donde yo les decía ahorita a los compañeros que están en ambientes difusos que hay un punto que es igual al de la regresión lineal, pero solamente es un punto, y es el cálculo de la pendiente, porque siempre se calcula igual. ¿Vale? Pero acá trabajamos otros dos modelos adicionales porque aquí no estamos haciendo regresión lineal, sino que estamos, compañeros, es calculando proyección. ¿Vale? Entonces, compañeros, ojo pues, vamos a mirar cuáles son las fórmulas que trabajamos. Trabajamos por un lado, compañeros, la fórmula de la recta, la de toda la vida, muchachos, la que vemos desde el colegio, que es y igual a A más B por X.
¿cierto? También se puede estar representando como M por X más B, también lo vemos como B por X más A, es la misma cosa, ¿listo? Pero en este caso vamos a trabajar esta que es A más B por X. Esa es la ecuación de la recta. Para calcular la recta, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer A, que sería el punto de intersección o el punto inicial de la recta. Luego necesitamos conocer a B, que sería la pendiente de la recta. Recuerden, compañeros, que la pendiente es simplemente el grado de inclinación de una recta, ¿cierto? Entonces, quiere decir esto, muchachos. Si nos da una pendiente positiva, quiere decir que la recta va hacia arriba. Y si nos da una pendiente negativa, quiere decir que la recta va hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y si nos da una pendiente de cero, quiere decir, compañeros, que no hay inclinación. O sea, que la recta estaría así, compañeros, estaría horizontal. ¿Estamos de acuerdo? A esto acá sería pendiente de cero, eso sería pendiente positiva y esta sería pendiente negativa. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente? Con esta fórmula de B, ¿cierto? ¿Qué otro punto necesitamos? Un X. Ese X, compañeros, es el último dato de la recta, es decir, es el punto final de la recta. ¿Cómo lo calculamos? Eso lo definimos ahora porque precisamente el punto final de la recta pues va a representar precisamente el periodo que queremos pronosticar. Por ejemplo, en este caso, compañeros, si tenemos información histórica desde el mes 1 hasta el mes 10, vamos a pronosticar en primera instancia, vamos a pronosticar el mes 11. ¿Listo? Entonces, 11 sería el primer valor de X. Luego vamos a proyectar el mes 12, entonces 12 sería el segundo valor de X. Y luego el mes 13, entonces 13 es el tercer valor de X. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, compañeros, entonces recordemos pues hasta dónde vamos en este punto. Lo que hacemos es tener la información histórica. Esta información es la que yo les entrego, ¿cierto? Listo. Primer punto, primer paso, muchachos. Tomamos los meses y los cambiamos. No los dejamos así en la frecuencia, sino que los cambiamos a un orden ascendente, en periodos desde el 1 hasta donde lleguemos. ¿Vale? Luego, compañeros, graficamos el histórico de las ventas. O sea, tomamos los datos, insertamos gráfica y le damos gráfica de puntos de dispersión con línea. Y ahí está, compañeros, este gráfico del histórico. ¿Listo? Y luego ya venimos a mirar las fórmulas. Tenemos entonces la fórmula de la recta, que sería el pronóstico. Tenemos la fórmula de B, que sería la pendiente. Y tenemos el cálculo de A, que sería el punto de intersección. Para empezar a calcular, entonces, compañeros, todo este ejercicio, vamos a empezar calculando la pendiente. La pendiente es la que nos va a decir si la recta va hacia arriba o va hacia abajo. Este punto de acá de pendiente, ¿cierto? Este de acá es el que yo le digo a los muchachos que ya ven conmigo análisis en ambientes difusos, que ya lo manejan muy bien, porque ustedes calculaban esta pendiente cuando trabajábamos regresión lineal, ¿cierto? Pero acá van a ver que el ejercicio es absolutamente diferente. Es este mismo punto de pendiente, porque así siempre se calcula pues la pendiente, pero aquí le vamos a dar otra aplicación diferente. Entonces, muy bien, vamos a calcular la pendiente paso a paso. Yo tomo el Excel, compañeros, como si fuera un tablero, ¿listo? O sea, aquí no voy a aplicar ninguna fórmula de Excel, no voy a aplicar ninguna función de Excel, sino que lo vamos a hacer es como si lo estuviéramos haciendo a mano en el tablero. Es más fácil de comprender de esa manera. Entonces, ojo pues, vamos a determinar primero, compañeros, que para calcular la pendiente me dicen que esto es igual a n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, todo dividido sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevada al cuadrado. ¿A quién vamos a determinar primero, muchachos? A n. ¿Quién es n? El número de datos. ¿Listo? N es el número de datos. ¿Cómo los calculamos o cómo los definimos? De esta manera. En esta frecuencia, por ejemplo, compañeros, que tenemos meses y ventas, ¿cuántos datos tenemos? Para saber eso, contamos las filas. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Por lo tanto, tenemos un N
de 10 datos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O un n de 10 periodos. Este no es un estándar. Si ustedes, por ejemplo, compañeros, yo les doy una frecuencia que tenga 89 datos, quiere decir que n es 89. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Listo. Una vez ya tenemos a n, vamos a mirar entonces que acá nos piden sumatoria de x por y. Compañeros, como solo tenemos a x y a y, entonces vamos a calcular esa frecuencia que se llama x por y. Entonces, la vamos a calcular de esta manera, ¿cierto? Esta se va a llamar frecuencia de x por y. ¿Cómo la calculamos? Nos paramos en esta celda. Decimos que esto es igual ¿a qué? A cada valor de x de esa misma fila y lo multiplicamos por cada valor de y. Le damos enter y listo, muchachos. Arrastramos hasta el fondo para que nos den todos los valores de x por y. ¿Estamos de acuerdo? Miren, compañeros, que cada valor de estos me está multiplicando a x por cada valor de y. Listo. Una vez ya tenemos eso, compañeros, ya tenemos cómo sacar esta parte de acá de la fórmula, ¿cierto? Luego nos piden sumatoria de x y sumatoria de y. Aquí las tenemos. Entonces, tenemos a x y tenemos a y ahora hacemos la sumatoria. Lo podemos calcular fácil. Pero por acá en el denominador tenemos n, ¿cierto? Por la sumatoria de x al cuadrado. Como es sumatoria de x al cuadrado, quiere decir, compañeros, que hay una frecuencia que se llama x al cuadrado. Entonces, venimos acá y calculamos esta frecuencia, x al cuadrado. ¿Cómo calculamos esta frecuencia? Nos paramos en esta celda y decimos que esto es igual a ¿qué? A cada valor de x elevado al cuadrado. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy simple, muchachos. Ustedes lo pueden hacer con Excel, pero yo lo hago de manera más simple porque es más fácil de comprender. Yo voy a multiplicar cada valor de x por sí mismo. Entonces digo que esto es igual a esta celda multiplicada por ella misma. Ahí estoy elevando al cuadrado. Le doy Enter, compañeros, y arrastro hasta el final. Y aquí ya tengo entonces, compañeros, toda esta frecuencia calculada, ¿cierto? Donde estoy tomando cada valor de x y lo estoy elevando al cuadrado. ¿Estamos, compañeros? Ya una vez tenemos todas las frecuencias, lo que vamos a hacer, compañeros, es simplemente calcular las sumatorias. Para las sumatorias, entonces, seleccionamos esta y le damos autosuma. Seleccionamos este y le damos autosuma, ¿cierto? Y así con cada una de las frecuencias. O sea, compañeros, que aquí lo que estoy haciendo es trabajar unas sumatorias y las sumatorias de estas frecuencias son las que llevamos a esta fórmula de la pendiente. Muy bien. Resulta, compañeros, que ya con esas sumatorias vamos a ir a calcular entonces esas frecuencias, ¿cierto? Perdón, vamos a calcular esa pendiente. Ya tenemos las sumatorias, entonces vamos a determinar el cálculo de B, o sea, el cálculo de la pendiente paso por paso, ¿vale? Vamos a hacerlo como si lo estuviéramos haciendo a mano. Entonces decimos así, muchachos. Me paro en esta primer franja de acá, en esta primer celda, y vamos a mirar la fórmula. La fórmula me dice que aquí hay un factor, y ese factor se llama n por la sumatoria de x por y. Ese es el primer factor. Entonces, me paro en esta celda de acá y voy a decir que esto es igual a n. Recuerden que n es el número de datos, en este caso es 10, y lo voy a multiplicar por la sumatoria de x por y. O sea, compañeros, por esta celda de acá. Si esta es x por y, esta es la sumatoria de x por y, ¿cierto? Le doy Enter y ya me quedó el valor de este primer factor. ¿Listo? Ahora miremos el segundo factor. Miren que el segundo factor es sumatoria de x por sumatoria de y. Listo. Entonces, me paro en esta celda, muchachos, le digo que esto es igual a la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y. Le damos Enter y nos queda todo el valor de este factor de acá, de este segundo factor. En el denominador, compañeros, tenemos otro factor que es n, o sea, el número de datos, multiplicando a la sumatoria de x al cuadrado. ¿Listo? ¿Quién es x al cuadrado? Esta frecuencia. Como esta frecuencia es x al cuadrado, este valor de acá es la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? N por la sumatoria de x al cuadrado.
nos paramos acá y decimos que esto es igual a n, que es 10, y que me multiplica a la sumatoria de x al cuadrado. Le damos enter y ya tenemos este valor que sería correspondiente a este factor de acá. Por último, tenemos otro factor que es la sumatoria de x, toda la sumatoria elevada al cuadrado. Entonces, me paro acá, muchachos, y digo que esto es igual a la sumatoria de x, que sería esta de acá, y la elevo al cuadrado. ¿Yo cómo puedo elevar al cuadrado? Multiplicando por sí mismo. Entonces voy a decir que esto es igual a esta sumatoria multiplicado por ella misma. Le doy enter y ya tengo acá todos los factores de la fórmula. Compañeros, hasta ahí todos van conmigo. Sí, profe, yo sí. Perfecto. Muy bien, compañeros. O sea que ahí ya tenemos entonces todos los factores de la fórmula, ¿cierto? Ahora, mis estimados, miren que la fórmula de la pendiente me está diciendo que arriba en el numerador realice una resta y abajo en el denominador también realice una resta. Entonces, vamos a realizar ese procedimiento acá. Para esta parte vamos a decir que vamos a hacer esta operación. Es decir, voy a restar el primer factor menos el segundo factor. Entonces digo que esto es igual a ¿qué? A este primer factor menos el segundo factor y le damos enter y nos queda todo el valor del denominador. Y en el denominador nos dice que tome este factor y le reste este factor. Entonces me paro acá, le doy igual y esto va a ser este factor menos este de acá. Le damos enter y ya tenemos toda la operacionalización de la fórmula para el cálculo de la pendiente. ¿Listo? Por último, compañeros, vamos a calcular a B. Resulta que B, que es la pendiente en este caso, mis estimados, en últimas es una división. Es la división de todo el numerador sobre todo el denominador. En otras palabras, muchachos, para calcular a B, vamos a tomar todo este numerador y lo dividimos sobre todo el denominador. Entonces, vamos a hacerlo. Esto es igual a todo el resultado del numerador dividido todo el resultado del denominador. Compañeros, ¿cómo vamos hasta ese punto? Bien, profe. Perfecto. Entonces, todo el numerador dividido todo el denominador. Muy bien, compañeros. Acá tenemos entonces precisamente pues el ejercicio. Regálenme un segundo, compañeros. Yo voy acá a ponerle el formato. Listo. Acá ya tenemos entonces, mis estimados, la pendiente. Vean, muchachos, que esta pendiente nos está dando en cifras de pesos, ¿cierto? Como estamos proyectando y estamos trabajando acá con ventas, y las ventas están, digamos que estos son millones, entonces como las cifras están en millones, asimismo estos valores de la pendiente y demás también nos dan en millones, ¿cierto? Entonces, compañeros, ¿qué vamos a hacer acá? Recuerden lo que yo les comentaba ahora en un principio. ¿Qué es la pendiente? Es el grado de inclinación de una recta. Si la pendiente es positiva, entonces la recta va hacia arriba. Si la pendiente es negativa, la recta va hacia abajo, ¿cierto? Es decir, si una pendiente nos da positiva, quiere decir que esa recta va así. Si la pendiente nos da negativa, quiere decir que la recta va hacia abajo. Y si la pendiente nos llegara a dar 0, quiere decir que no tiene inclinación. O sea que sería una línea horizontal. ¿Vale? Listo. En este caso, compañeros, miren lo que yo les mostraba desde el principio. Alguien que pueda ver este comportamiento de las ventas podría llegar a pensar, solo viendo la gráfica, puede llegar a pensar, por ejemplo, no, definitivamente las ventas acá van a ir hacia abajo. Porque miren que gráficamente, compañeros, estamos viendo un comportamiento que está muy fracturado y que en últimas estas ventas subieron y luego incluso siguieron fracturándose, pero van hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Gráficamente alguien podría pensar, ah, no, esas ventas van para abajo, ¿cierto? Alguien lo podría decir. Sin embargo, compañeros, les muestro algo. Miren que acabamos de calcular la pendiente, ¿cierto?
y esa pendiente es positiva. O sea, muchachos, que la pendiente de todo este comportamiento no va hacia abajo. Toda esa pendiente va hacia arriba. ¿Listo? Por lo tanto, desde ahora podemos intuir que el próximo valor de pronóstico va a ir en incremento. Mis estimados, ¿cómo vamos hasta ese punto? Cuéntenme pues, compañeros. Excelente. Perfecto, compañeros. O sea, que vamos, es mejor dicho, a romperla pues, muchachos. Muy bien. ¿Qué es un pronóstico por mínimos cuadrados, mis estimados? Es una progresión o una proyección aritmética. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando todo el comportamiento de las ventas, nos estamos parando en este último punto y vamos a graficar una recta. Esa recta hacia donde vaya, pues hasta allá es donde va a ir el pronóstico de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, mis estimados. Listo, una vez ya tenemos eso, muchachos, y ya comprendemos que esto va a ser una pendiente positiva, vamos ahora a calcular el siguiente punto, que sería el punto de intersección. Es decir, vamos a calcular este punto de acá, muchachos, este punto de acá, ¿cierto? Miren, compañeros, que cuando nosotros vamos a determinar un punto de intersección, lo que estamos haciendo es lo siguiente. ¿Cómo calculamos una recta nosotros, muchachos? ¿O cómo la graficamos? Siempre decimos que graficamos o calculamos un punto de inicio y luego calculamos un punto final. Y por último, unimos esos dos puntos por medio de una línea. Y ahí ya nos queda graficada la recta, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Vamos a ver por qué, compañeros. Vamos a mirar el punto de intersección, es decir, vamos a calcular AA. ¿Vale? Listo. Compañeros, A es el punto de intersección y la fórmula es sumatoria de Y menos B por sumatoria de X, todo dividido sobre N, que es el número de periodos. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso, ¿cierto? Entonces, me paro en esta celda y voy a decir lo siguiente, muchachos. Que esto es igual a sumatoria de Y. Compañeros, ¿quién es la sumatoria de Y? Este de acá. Entonces, nos paramos en la celda y decimos que esto es igual ¿a quién? A la sumatoria de Y, o sea, a la sumatoria de todas las ventas. Y le damos Enter. Y ahí ya nos queda, ¿cierto? Listo. En el otro factor, miren lo que nos dice, muchachos. Me dicen que esto es B por la sumatoria de X, es decir, la pendiente por la sumatoria de X. Entonces, me paro acá, compañeros, le voy a dar igual a ¿qué? A B, que es este valor, y lo multiplico, mis estimados, ¿por quién? Por la sumatoria de X. Le damos Enter, mis estimados, y ahí estamos con ese segundo factor. ¿Listo? Muy bien. Y por último, mis estimados, revisemos algo. Aquí, hasta donde estoy en este momento, estoy solamente, muchachos, es revisando los factores del numerador, ¿cierto? En el denominador ya sabemos que es n, que es el número de periodos y que en este caso n es 10, ¿vale? Ojo, recuerden que este 10 no es un estándar, muchachos. Si yo les doy un dato, una frecuencia con 14.237 datos, pues n es 14.237. Listo, muchachos. Si les doy una frecuencia con 5 datos, entonces n es 5 y así sucesivamente. En este caso, muchachos, tenemos 10 datos, por lo tanto, n es 10. Listo. Miremos, mis estimados, que en el numerador tenemos una operación. ¿Cuál es la operación? Que me dicen, tome el primer factor y réstelo con el segundo. ¿Listo? Vamos a hacerlo, ¿cierto? Nos paramos en esta celda, ya la pongo de otro color, nos paramos acá y vamos a decir que la operación es el primer factor menos el segundo. Entonces, esto es igual al primer factor menos el segundo y le damos Enter. Y ya tenemos el resultado de todo el numerador, muchachos. Y abajo en el denominador, ¿quién está? Está n. ¿Y n a quién es igual, muchachos? N es igual a 10. Listo, compañeros. Ya tenemos acá todo este valor, ¿vale? Listo. ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Como ya tenemos todos los elementos de la fórmula, ¿cierto? Ya tenemos acá, por ejemplo, muchachos, todo el numerador y tenemos el denominador, que en este caso el denominador es 10. ¿Listo?
Vamos por último a calcular a A. Vean, muchachos, que A como tal es una división de todo el numerador dividido todo el denominador. O sea que para calcular nosotros a A, o sea, a ese punto de intersección, lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Vamos a tomar lo siguiente. Vamos a decir que en últimas esto es una división. Entonces, A es igual a todo este numerador dividido todo el denominador. Y le damos Enter, compañeros. Y acá hemos llegado, mis estimados, a ese pronóstico siguiente. Compañeros, cuéntenme, por favor, cómo vamos hasta ese punto. Muy bien, profe. Perfecto, mis estimados. O sea que aquí tenemos a A, que es el punto de intersección. ¿Listo? Hay algo puntual acá. Resulta, compañeros, que alguien de pronto habrá pensado, venga, profe, pero si nos paramos en un punto final de la recta, pues ese punto final no era precisamente el último valor de las ventas, ¿cierto? O sea, 23.675. Resulta que no, compañeros, porque aquí lo que estamos analizando ya es un tema de tendencia. Generalmente, cuando nosotros graficamos ventas, ok, eso nos da pues unos valores específicos, incluso conocidos porque son históricos. Pero nosotros cuando calculamos ya tendencias, lo que estamos analizando es comportamientos. En otras palabras, mis estimados, lo que estamos trabajando acá, calculando a B, calculando a A, no es calcular cada uno de estos datos por separado, sino que estamos tomando toda la tendencia. Me explico. Aquí no estamos analizando cada venta de cada mes por separado, sino que estamos tomando toda la tendencia del comportamiento histórico, ¿vale? Entonces, A sería 20.635.000. Muy bien. Ya con este punto, mis estimados, vamos a calcular nuestro pronóstico. ¿Ya, muchachos? Que para calcular una recta necesitamos a A, necesitamos a B y necesitamos a X. En este caso, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos a B, que es la pendiente, ¿cierto? Por otro lado tenemos al punto de intersección, que es A, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, muchachos, la recta, pero asignando a X. Y miren cómo es el tema del pronóstico, mis estimados. Lo que hacemos acá es simplemente reemplazar el valor de la X en la ecuación de la recta, ¿cierto? Pero cada valor de X que vayamos a reemplazar es precisamente el periodo que vamos a proyectar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo, muchachos. Muy, muy simple. Y lo voy a hacer muy, muy lento para que no nos perdamos. Bueno, ustedes me dicen, compañeros, si voy muy rápido o si voy muy lento. Ustedes me cuentan cómo vamos ahí en esa velocidad. Profe, bien. Sí, bien. Vamos bien, excelente, perfecto. Entonces, ojo pues, compañeros, vamos a calcular esa proyección. Mis estimados, tengo para contarles que vamos a hacer proyección de los meses 11, 12 y 13, ¿cierto? Recuerden, compañeros, que si nosotros tenemos información en meses, solo podemos proyectar en meses. Si tenemos información en años, proyectamos en años. Listo. La homogeneidad de los datos, mis estimados, es una base fundamental en cada uno de los ejercicios del orden empresarial. Siempre es fundamental eso, muchachos. En estos días, por ejemplo, en la empresa me estaban solicitando unos informes acerca de unos temas de recursos, unos pedidos que se hacen en otras ciudades. ¿Y cómo les parece que cuando entro a mirar la información histórica que tenían en la empresa, me enteré, me di cuenta que tenían información, por ejemplo, en meses y en las celdas de abajo tenían proyecciones en años? Compañeros, esa proyección está completamente errada porque yo no puedo tomar información en meses y luego proyectar años. Es imposible porque la información no va a ser homogénea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me tocó hacer, mis estimados? Tomar esa información histórica que ellos tenían y volver a hacer proyecciones y volver a montar esas proyecciones que se tenían. Y les cuento, compañeros, que los resultados son absolutamente diferentes. ¿Listo? Eso, compañeros, es muy normal que ustedes se lo encuentren también en sus empresas, sobre todo cuando ustedes de pronto estén empezando en una organización, en un cargo, por ejemplo, como gerentes, como directivos, y es que muchos de los informes que nos van a entregar, que de pronto ya los vienen entregando así incluso hace tiempo,
nosotros siempre los debemos analizar, porque a veces nos encontramos, muchachos, con que los informes que entregan no son bien realizados o tienen algunos errores que pueden ser muy pequeños en el papel, pero cuando eso ya lo llevamos a dinero, eso es una diferencia bastante grande. Ojo pues, muchachos, ahí estamos entonces, vamos a proyectar. ¿Cómo proyectamos? Muy simple. Vamos a aplicar la ecuación de la recta y la aplicamos de la siguiente manera. Vamos a decir que y es igual a más b por x. Entonces, ¿quién es a? Este valor de acá. Más b por x. Como tenemos a b por x, entonces, si yo voy a sumar un producto, abro paréntesis y voy a decir que dentro de ese paréntesis está b por x. O sea que estamos acá con b, que es la pendiente, que ya lo calculamos, es este de acá, mis estimados, ¿cierto? Y la voy a multiplicar por x. Recuerden, compañeros, que x es el último valor de la recta, es el punto final de esa recta. ¿Cuál es nuestro punto final? El periodo que queremos proyectar. En este caso, compañeros, como nosotros vamos a proyectar el mes 11, entonces x, ¿quién sería? 11. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y aquí ya nos da la proyección del mes 11. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ahora, vamos a proyectar el mes 12. Entonces, me paro acá y digo que esto es igual, ecuación de la recta, a más b por x. Entonces, a más, abro paréntesis, b por x, o sea, pendiente por x. ¿Quién es x, compañeros? Pues x precisamente es el mes que queremos proyectar, 12. o sea, 12. Muy bien. Cierro paréntesis y le doy enter. Y me da la proyección del mes 12. Vámonos otra vez, compañeros, al mes 13. Para graficar el mes 13 o proyectarlo, decimos que esto es igual a ¿quién? A más, abro paréntesis, b por x, o sea, b por 13, ¿cierto? Cierro paréntesis y le damos enter, mis estimados. Compañeros, y de esta manera es que pronosticamos las ventas para los meses 11, 12 y 13. ¿Cómo vamos hasta ahí con ese modelo, compañeros? Muy bien, profe. Vamos bien, excelente. Bueno, muchachos, ojo, ahí, hasta ahí llega el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué les cuento yo? Cuando ya terminamos este pronóstico, listo, ya llegamos donde queríamos estar, a proyectar ventas del mes 11, mes 12 y mes 13. No necesitamos nada más, listo. Es decir, no es necesario que ustedes luego tomen esta gráfica y le grafiquen las proyecciones. No es necesario, muchachos. Si ustedes lo quieren hacer, por ejemplo, para mostrarlo en un informe, lo pueden hacer. ¿Listo? Lo pueden hacer divinamente, ¿cierto? Pero en estos ejercicios, por lo menos acá, no hay necesidad de hacerlo. Lo único que graficamos es el histórico, es decir, graficamos es esta información inicial, ¿vale? Listo. Una vez tenemos eso, compañeros, vamos a comprender algo. Vean, mis estimados, algo. La última venta que nosotros tuvimos fue de 23.675.000 pesos, ¿cierto? El punto de intersección para la recta nos da de 20.635.000. Pero el pronóstico, es decir, hacia dónde va la recta en su punto siguiente, miren que nos da es 33.684.000. O sea que esta proyección va hacia arriba, mis estimados. Y era lo que yo les decía ahora. Cualquier persona puede ver la gráfica y de una va a decir, uy, no, esas ventas van pero para abajo. Y resulta que no, compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros nunca debemos mirar el comportamiento de las ventas solo en el último periodo, sino que lo que necesitamos mirar, compañeros, es todo el comportamiento de los periodos que tengamos. Entre mayor comportamiento o entre más meses tengamos de información histórica, mucho más concreto va a ser el estudio, mucho más acertado. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, mis estimados, vamos a hacer acá dos salvedades. La primera, compañeros,
es que vale recordar que estos son modelos estadísticos y la estadística, muchachos, no es una disciplina que sea determinística. Es decir, nosotros en la estadística no llegamos a trabajar cifras exactas. Siempre en la estadística vamos a trabajar, compañeros, es con aproximaciones. Por eso, muchachos, es que cuando nosotros definimos un estudio estadístico, las soluciones de esos ejercicios siempre se determinan como inferencias estadísticas. Es decir, nosotros no damos un resultado exacto, sino que damos es una aproximación. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la vida real, muchachos, cuando ustedes desarrollen estas proyecciones de recursos, se van a encontrar con que esta es la inferencia, es decir, ese es el pronóstico, pero no quiere decir que las ventas reales para el mes 11 sean exactamente de 33.684.000. Es decir, puede pasar, por ejemplo, muchachos, que nos dé, por decir algo, que nos dé 33.200.000 o que nos dé 32.100.000 o que nos dé 35 millones. ¿Me hago entender? Puede estar muy cercano a esta cifra. ¿Listo? Muy bien, compañeros. Esas dos salvedades ahí. Adicional a eso, compañeros, vamos a tener otro punto en cuenta. Muchachos, para efectos académicos, para efectos de manejo de la herramienta como tal, yo a ustedes les dejé unos ejercicios donde incluso les pido que hagamos proyecciones como hasta de 6 meses, 8 meses. ¿Listo? Eso es, compañeros, solamente por ejercicio académico. Solamente. ¿Listo? En la vida real, mis estimados, lo más recomendable para nosotros calcular proyecciones o proyectar recursos, ventas, costos, gastos, etcétera, lo más recomendable, compañeros, es solamente proyectar entre 2 o máximo 3 periodos. No proyectar mucho más, mis estimados. ¿Listo? Es lo más recomendable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la empresa normalmente? En las empresas. Primero podemos desarrollar pronósticos. Hombre, máximo 2 periodos. Es que con 2 periodos es apenas justo. No tratemos de no proyectar más. Porque resulta, compañeros, que yo a ustedes les comentaba que la estadística trabaja es con inferencia, ¿cierto? Inferencia estadística. O sea que no es determinística, sino que son modelos más estocásticos. En otras palabras, compañeros, como estamos trabajando es con aproximaciones, llegamos a una cifra, pero debemos decir, hombre, esto puede ser por encima o por debajo, ¿cierto? Eso tiene un margen de error. La cuestión es, si yo proyecto muchos periodos en la empresa, pues voy a estar proyectando periodos sobre muchos supuestos, sobre muchas inferencias, ¿cierto? Entonces, eso me va a agrandar más el margen de error. Entonces, lo mejor que podemos hacer es simplemente proyectar en pocos periodos, entre 2, máximo 3, y eso que ya el tercer periodo estaría como más bien un poquito como suave, ¿cierto? Lo mejor es proyectar máximo 2 periodos en la vida real, ¿listo? Pero en el taller ustedes se van a dar cuenta que yo les dejé para que proyectáramos hasta como 8 meses. Eso, muchachos, es precisamente para que ustedes practiquen la herramienta, ¿vale? Muy bien. Y por último, compañeros, ¿se acuerdan que al principio les comenté que muchas veces las empresas lo que hacen es proyectar las ventas por medio de la utilización del promedio? Vamos a ver la diferencia. Si esta empresa dijera, hombre, yo no voy a hacer nada de esto, yo no voy a hacer ningún modelo ni nada de esas cosas, sino que yo voy a proyectar es por el promedio, ¿qué haría esa empresa entonces? Va a calcular el promedio de las ventas y va a decir que ese es el pronóstico de la venta para el siguiente mes. Y les digo, hay muchas empresas que lo hacen así. Hay muchas empresas que lo hacen así. Lo que pasa es que luego se dan cuenta que cada vez esa proyección no les sirve de mucho porque esa proyección queda muy lejana a lo que realmente se les va a dar. Entonces resulta, compañeros, que en este caso, por eso les digo aquí, promedio como solución cotidiana. Es decir, el ejercicio ya terminó. Listo, el ejercicio ¿dónde termina? Acá en el pronóstico. Ya este resto de cosas que les estoy comentando son información pues adicional. Por ejemplo, acá, esta parte que yo les dejo de promedio como solución cotidiana, se los dejo es para que
digamos, comparemos cuál sería la diferencia entre esta empresa si proyecta solo con el promedio o si proyecta utilizando el modelo de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué haría la empresa? Calcula un promedio, ¿cierto? Entonces dice, listo, voy a decir que tomo la totalidad de las ventas, la suma de las ventas, que sería esta de acá, la sumatoria de ventas o la sumatoria de Y lo voy a dividir entre el número de datos. Así es que calculamos un promedio, ¿cierto? Entonces, venimos acá, le damos Enter y resulta, compañeros, que esta empresa lo que está haciendo es proyectar ventas, pero solo con el periodo. Miren la diferencia. Acá nos da 27.159.500, mientras que en la proyección real nos da 33.684.000. ¿Por qué es tan grande por qué tan grande la diferencia entre estas dos cifras? Sencillo, compañeros. Cuando nosotros estamos tomando o calculando un promedio, lo que estamos diciendo es cuál es la tendencia de los datos o hacia dónde tienden los datos. Quiere decir que los datos de las ventas en esta empresa tienden a ser de 27.159.500 mensual. ¿Listo? Pero miren, compañeros, que incluso ese dato de 27.159.500 no está en ninguna de las ventas del ejercicio. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque el promedio jamás me determina una cifra exacta. El promedio es simplemente el dato de una tendencia. ¿Listo? Y ahí es donde empezamos a ver que el promedio nosotros lo podemos aplicar, pero en conjunto con otros elementos. Nunca trabajemos con un promedio solamente. ¿Listo? Compañeros, yo con ustedes hice el ejercicio del promedio con los niveles de ingreso o con los niveles de salario. ¿O no lo hemos hecho? No, profe. Vamos a hacerlo, mis estimados, por acá en un ladito. Se los voy a mostrar, es simplemente para comentarles que el promedio, muchachos, por sí solo es la cosa más engañosa que uno puede encontrar. Un promedio uno lo utiliza siempre y cuando lo esté aplicando como insumo para otro modelo más completo, ¿cierto? Pero el promedio por sí solo no me dice absolutamente nada. Y de hecho, muchachos, los promedios son muy mentirosos. Y les voy a mostrar. Vamos a suponer, mis estimados, que aquí vamos a tener a Enis, a Valentín y a Alejandro. Listo, Enis, Valentín y Alejandro. Entonces, por acá tenemos, compañeros, tres personas, ¿cierto? Enis, tenemos a Valentín y tenemos a Alejandro, ¿cierto? Vamos a suponer, compañeros, que Enis tiene un promedio, o sea, tiene un salario mensual de 22 millones de pesos. ¿Listo? Valentín tiene un salario de 5 millones de pesos. ¿Listo? Y Alejandro tiene un salario de ¿cuánto? Tiene un salario de 3 millones de pesos. Estos son los tres salarios de los tres compañeros. ¿Listo? Miren lo que va a pasar. Si yo les dijera, muchachos, ¿cuál es el salario en promedio o cuál es el ingreso promedio de ellos tres? ¿Cuánto nos va a dar? Pues miremos, recordemos cómo calculamos el promedio. El promedio, compañeros, es igual a la sumatoria de datos dividido el número de datos. Entonces, si calculamos la sumatoria, miren, compañeros, que esto nos da, mis estimados, 30 millones de pesos, ¿cierto? ¿Y cuántos datos tenemos? Tenemos 3 datos, ¿cierto? O sea que si yo calculo el promedio, esto me va a dar ¿cuánto? 30 millones dividido 3. Compañeros, quiere decir que el promedio de salario de los 3 compañeros es de 10 millones de pesos. Si lo vemos desde un punto de vista matemático, está supremamente bien calculado. Si vamos a mirar desde un punto de vista estadístico, también está bien calculado. Es decir, ahí está calculado el promedio, está muy bien. Mi pregunta es, mis estimados, ¿será que ese promedio me está demostrando la naturaleza del ejercicio? ¿Será que ese promedio en realidad me está explicando la realidad de las cosas? ¿Ustedes qué me dirían?
No, para nada. Para nada, compañeros, muy bien. ¿Por qué, muchachos? Porque aquí yo digo que en promedio ellos tres ganan de 10 millones de pesos o su salario es de 10 millones de pesos. En promedio, ahí está calculado. Pero si vamos a ver la realidad, compañeros, vemos que no es así, que la que gana más es Enis, que el segundo que gana más es Valentín y el tercero estaría Alejandro. Y miren, compañeros, que tanto Valentín como Alejandro están muy lejos de ese promedio por debajo. Y Enis está muy lejos de ese promedio por encima. Entonces, miren, compañeros, que el promedio en primera instancia no es la mitad de nada. Empecemos por eso. No es la mitad de nada. Segundo, el promedio, compañeros, no me muestra el dato que más se repite. Tercero, el promedio no es un dato exacto, ni tampoco es un dato determinante. El promedio lo único que me dice es que el promedio lo que me dice es hacia dónde tienden los datos. Por ejemplo, compañeros, el promedio de estos ingresos de los tres compañeros tienden a ser de 10 millones. Tienden, listo. Pero no quiere decir que todos estén ganando 10 millones, ¿vale? Entonces, compañeros, con esto les puedo mostrar que el promedio sirve, claro que sí, pero el promedio sirve siempre y cuando yo lo esté utilizando o lo esté calculando para alimentar modelos más completos o para alimentar herramientas más completas. ¿Listo? Pero el promedio por sí solo no me sirve para absolutamente nada, muchachos. Y miren lo que estamos viendo acá, compañeros. Voy a borrar esta parte y miren lo que estamos viendo acá. Vean, muchachos, que si esta empresa llega y calcula el promedio solamente, pues le va a dar 27.159.500. Él no está haciendo ninguna proyección. Lo que está haciendo esta empresa es calcular la tendencia. ¿Hacia dónde tienden esas ventas? Hacia 27.159.500. Pero realmente, compañeros, cuando nosotros aplicamos el modelo de mínimos cuadrados, estamos aplicando una progresión aritmética. Es decir, vamos a decir que tomamos todo el comportamiento de las ventas y con todo el comportamiento histórico proyectamos una línea recta al final. Y ahí es donde nos sale el pronóstico real. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ahí estamos entonces. O sea, muchachos, que ya tenemos proyecciones del mes 11, mes 12 y mes 13. Mis estimados, cuéntenme cómo vamos hasta ese punto, muchachos, que ya terminamos ese primer ejercicio. Bien, profe, bien. Bien, sí, señor. Excelente. Estamos ahí entonces clarísimos. ¿Listo? Bueno, muy bien, compañeros. Como ya terminamos este primer modelo, ¿cierto? Que es el modelo de pronóstico de ventas por mínimos cuadrados. Entonces ya simplemente, muchachos, vámonos a mirar el segundo modelo. Supremamente simple, pero es un modelo que ya va a trabajar es las variaciones porcentuales. Eso es un ejercicio completamente aparte, muchachos. Vamos a hacer también un pronóstico de ventas, pero ya vamos a hacer acá, compañeros, es otro modelo. ¿Listo? En este caso les estoy trayendo unas cifras diferentes. Este de ejercicio fue solamente para mínimos cuadrados, ¿vale? Ahora acá vamos a hacer un ejercicio de proyección, pero para el pronóstico de ventas por incrementos porcentuales o por variaciones porcentuales. ¿Listo? Ojo pues. Para trabajar el modelo de incrementos porcentuales, vamos a determinar primero la información, ¿cierto? La histórica. Cabe anexar, muchachos, que cada vez que nosotros vayamos a hacer una proyección de recursos, ya sea proyección de costos, proyección de gastos, proyección de ventas, proyección de ingresos, lo que sea, siempre vamos a necesitar una información histórica. Si no tenemos información histórica, pues entonces definitivamente no podemos realizar proyección, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos acá la proyección, tenemos la información histórica. Listo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a aplicar primero un pronóstico de ventas, porque en este caso estamos proyectando ventas, pero ya no nos vamos por la proyección aritmética. Es decir, ya no vamos a calcular una recta, sino que aquí vamos a mirar
cuánto están variando los periodos en porcentualmente entre uno y el otro, y luego vamos a tomar esa variación porcentual y la proyectamos, ¿vale? Eso es lo que hacemos con este modelo. Entonces, empezamos con la información histórica. Listo. Acá, en este modelo, no es necesario, compañeros, que ustedes cambien la nomenclatura como lo hacíamos con el primero. Miren, compañeros, que en el primero nosotros decíamos, hombre, si tenemos información en meses o bimestres o trimestres o años, simplemente lo cambiamos a 1, 2, 3, 4, o sea, lo dejamos en orden ascendente. Acá no, acá lo podemos dejar tal cual lo tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá, muchachos? Ahora, ¿por qué no lo tenemos que cambiar? Porque en el modelo anterior, miren compañeros, que cuando hacemos el pronóstico, cuando es X o donde es X, lo vamos cambiando, es de acuerdo al periodo que vayamos a proyectar. Por ejemplo, aquí era periodo 11, aquí era periodo 12, aquí era periodo 13. Es decir, por eso lo cambiamos acá, porque resulta que si lo dejamos con los nombres, compañeros, yo acá en la ecuación de la recta no puedo decir que multiplicó esto por febrero, o que multiplicó este por marzo, ¿cierto? O que multiplicó este por abril. No lo podemos hacer así, sino que lo llevamos a periodos. Pero en este modelo no lo vamos a hacer así. Acá podemos tomar la información como no la tenemos y simplemente tomamos es la información histórica. Listo, entonces lo primero que hacemos, compañeros, para este modelo es lo siguiente. Tomamos la información histórica de las ventas, le vamos a dar insertar gráfica, pero acá, compañeros, yo le voy a dar insertar gráfica con rectas, con líneas rectas y marcadores. Ahora les muestro para qué. Listo. Esta ya no va a ser una sola línea, sino que aquí yo dejé en la gráfica que me dejara los marcadores, ¿cierto? O sea, estos puntos. Pero es más por un tema de explicación. Ahora les cuento por qué lo dejo así. Entonces, una vez, compañeros, ya tenemos ese gráfico, ahí vemos el comportamiento de estas ventas. Es un comportamiento, compañeros, que vino bajando, acá subió demasiado y ¡pum! Volvimos a bajar. ¿Cuál será el pronóstico de esas ventas? Compañeros, ¿alguien me levantó la mano por acá? ¿Alguien nos levantó la mano, compañeros? Bueno, muy bien. Compañeros, ¿cuál es el pronóstico de las ventas? Vamos a mirar, ¿cierto? Entonces, compañeros, para calcular esta proyección o este pronóstico, vamos a utilizar tres fórmulas, ¿cierto? Una que es la variación porcentual, otra que es el promedio de variación porcentual y otra que es la fórmula de pronóstico o la proyección. Vamos a empezar a calcular la primera. Recuerden, compañeros, no sé si ustedes han visto este símbolo antes en alguna materia, no sé, de pronto en finanzas, en economía, en estadística, la pueden haber visto. Este triángulo, compañeros, se determina como delta. Y el delta siempre, muchachos, me va a representar una variación. Quiere decir, compañeros, que si ustedes se encuentran en un libro o en las empresas, encuentran, por ejemplo, delta pesos, quiere decir variación de dinero. ¿Listo? Variación de dinero. Si encuentran, por ejemplo, delta tiempo, entonces significa variación de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, vamos a encontrar delta porcentaje. ¿Qué significa eso? Variación porcentual o variación de porcentaje. Y es lo primero que vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Con esta fórmula. X mu menos X sub 0 y todo lo que nos dé lo dividimos sobre X sub 0. Esa es la fórmula, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién es X mu? Es el último valor conocido, es el valor actual o el último conocido. ¿Listo? Entonces, compañeros, ¿cómo calculamos una variación porcentual? Tomamos el valor actual menos X sub 0. ¿Quién es X sub 0? El valor anterior. Siempre, o sea, estamos valor actual y X sub 0 es el valor anterior. Entonces, valor actual menos valor anterior, todo dividido sobre el valor anterior. Esa es la fórmula para calcular la variación porcentual. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Siempre que ustedes vayan a trabajar un modelo de pronóstico por incrementos porcentuales, siempre se van a encontrar con esto, con que en el primer periodo no podemos calcular un delta.
¿Por qué no podemos calcular el delta? Vamos a ver. En este primer periodo, ¿cuál es el valor conocido? El último valor conocido, lo voy a poner en verde. ¿Quién es el último valor conocido? Este mes de enero. Ese es el último valor conocido. Pero no conozco el valor anterior. Entonces, como no conozco valores anteriores, no puedo aplicar la fórmula. Por lo tanto, no podemos calcular ese primer delta. O sea que de manera estándar vamos a decir que este sería un delta nulo. ¿Estamos de acuerdo? Este delta es nulo. No lo podemos calcular nunca. ¿Listo? Porque no tengo información histórica anterior a este. Ahora, si alguien me dice, venga, profe, ¿y qué pasa si yo tuviera información de diciembre? Ah, listo, sí, pero igual diciembre pasaría a ser el primer periodo. Y como no tiene más información, igual ese delta va a ser nulo. ¿Me hago entender, muchachos? Una vez ustedes ya tienen esto, entonces, ¿qué podemos decir? Que desde el periodo 2 en adelante, sí podemos calcular la variación porcentual. Es decir, que puedo calcular el delta 1, puedo calcular el delta 2, ¿cierto? Puedo calcular el delta 3, puedo calcular el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente hasta llegar al delta 10. ¿Vale? Podemos calcular todos estos deltas o todas esas variaciones. ¿Cómo la vamos a calcular? Aplicamos la fórmula. Vamos a decir lo siguiente. Para el cálculo de la variación porcentual en este segundo periodo, entonces decimos que esto es igual. Abrimos paréntesis. Voy a hacer exactamente esta misma fórmula. Entonces, abro paréntesis. El valor actual, o sea, el valor de febrero, menos el valor anterior, o sea, el valor de enero. Cierro paréntesis y todo lo divido entre ¿qué? Entre el valor anterior, o sea, entre el valor de enero. Le damos Enter y aquí ya nos da la variación porcentual. Como ya lo tenemos calculado, lo puedo arrastrar hasta el fondo y me va a mostrar todas las variaciones porcentuales que encontramos en todo ese comportamiento de las ventas. Miren, compañeros, que aquí me está diciendo que es este periodo. Si le doy clic a este, me está mostrando que es el 3 menos el 2. Este es el 4 menos el 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Compañeros, una vez ya tenemos esta variación porcentual, vemos que esa variación nos da en decimales. Para nosotros conocer cuáles son los porcentajes que han variado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este valor que está en decimal y lo vamos a multiplicar por 100. O sea, y lo multiplicamos por 100 y le damos Enter. O sea que aquí ya tengo los valores de la variación, pero ¿en qué? En porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos da en decimal, acá nos da en porcentaje. Listo. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer estos porcentajes? Aquí es donde viene el tema de la explicación en la gráfica y por qué dejé estos marcadores. Básicamente, compañeros, lo que nosotros hacemos acá es, bueno, ya conocemos la información histórica, pero vamos a mirar cuál ha sido esa variación entre un periodo y otro. Entonces, para conocer eso, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué vamos a tomar entonces? Precisamente, entre el periodo 1 y el periodo 2 hubo una baja en las ventas. ¿De cuánto fue esa baja? De un menos 37.39%. Listo. Ahora, entre el periodo 2 y el periodo 3 hubo un incremento. ¿De cuánto fue ese incremento? Del 9.07%. Entre el 3 y el 4 hubo una rebaja. ¿De cuánto? Del menos 47.62%. Y entre el periodo 4 y el 5 hubo un incremento del 236.79%. Luego tuvimos una bajada del 67.37%. Bajamos más una baja de 10.77 y luego subimos un 469.42% en el periodo 8. Vean, compañeros, que si ustedes ven acá, toda la variación porcentual siempre la tomamos es respecto al mes inmediatamente anterior. Entonces, lo que estamos tomando acá es conocer cuál es la variación porcentual en esta venta, en esta venta, en esta venta, en esta, o más bien en este periodo
que es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Listo? Miren, compañeros, que desde el periodo 9 hasta el 10 tuvimos una bajada. ¿De cuánto es esa baja? Del 84.82%. Estamos de acuerdo, muchachos, sino que esta baja es del menos 84.82%, pero con respecto al último valor que teníamos conocido como venta. Compañeros, hasta ahí, ¿cómo van conmigo? Vamos bien, profe, vamos bien. Maravilloso, compañeros. O sea que ya tenemos entonces ahí ese tema de las ventas, ¿cierto? Y aparte de eso, compañeros, ya tenemos comportamiento de ventas y tenemos la variación que se ha dado en cada uno de los periodos. Entonces, ya sabemos cuánto varió aquí, cuánto varió acá y así sucesivamente. ¿Qué hacemos ahora, compañeros? Como ya conocemos esto, vamos a conocer la sumatoria de toda la variación porcentual. ¿Listo? Entonces simplemente seleccionamos todas las variaciones en porcentaje y vamos a darle suma. Y acá ya conocemos, compañeros, que toda la variación porcentual de todo ese histórico ha sido del 520,05%. ¿Listo? Una vez conocemos eso, pasamos a calcular nuestro siguiente paso, que sería, compañeros, el promedio de la variación porcentual. Entonces, ¿alguien nos levantó la mano, compañeros? Profe, sí, una pregunta. O sea que ahí en la Señor. gráfica, lo que me está mostrando es que las ventas, estamos hablando de ventas, ¿verdad? Sí, Que las señor. ventas a ese periodo pues aumentaron un 520%, así Ni hubieran... riesgos, ni riesgos. Ojo con eso, compañero. No, no, no. Acá no estoy diciendo, acá no nos están diciendo que las ventas aumentaron un 520%. Ni riesgos, mi estimado. Acá lo que estamos diciendo es que esas ventas en ese comportamiento, en todo ese histórico, han variado en un 520.05%. Pero mire, compañero, que han variado hacia abajo y hacia arriba. Ahí tenemos unas variaciones negativas y unas positivas. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Excelente. O sea, no es que estamos aumentando las ventas en un 500%, no. Ha variado entre todas las ventas, entre subidas y bajadas, han variado un 520.05%. Listo. Una vez tenemos eso, compañeros, vamos a aplicar entonces la siguiente fórmula. Y si ustedes ven la siguiente fórmula, compañeros, es un promedio, ¿cierto? Ese promedio, compañeros, este promedio de acá, que es promedio de variación porcentual, lo calculamos exactamente igual como calculamos cualquier promedio. Tomamos la sumatoria de datos y lo dividimos entre el número de datos. Pero miremos algo con la fórmula. Miren, muchachos, que aquí la fórmula de este promedio de variación porcentual es igual a la sumatoria de las variaciones porcentuales, todo dividido sobre el número de datos. Pero aquí los datos están como n-1. ¿Por qué están como n-1? Vamos a mirar. Recuerdan, compañeros, que nosotros aquí ya no vamos a calcular el promedio de las ventas, sino el promedio de las variaciones porcentuales. Y resulta, muchachos, que nosotros vamos a tomar el total de las variaciones, pero resulta que aquí recordemos que el primer delta, o sea, ese delta 1, ese primer delta que siempre tenemos, es nulo. Es decir, no lo podemos calcular porque no tenemos información anterior. Por lo tanto, como este delta es nulo, es un dato que no podemos tomar, es un dato que no conocemos, ¿cierto? O sea, que decimos entonces que el primer delta no se calcula o no se conoce. Por lo tanto, cuando calculamos el promedio de variación porcentual, esto lo divido así, sumatoria de todos los datos de la variación dividido el número de datos, pero restándole ese primero que no conocemos, o sea que es n-1, ¿vale? Entonces, compañeros, una vez tenemos eso, vamos a decir lo siguiente. Para calcular ese promedio de variaciones porcentuales o promedio de variación porcentual, vamos a decir que esto es igual a la sumatoria
de todas las variaciones porcentuales dividido n-1. En este caso, ¿de cuánto es n, muchachos? ¿Quién me puede decir? ¿De cuánto es el n que tenemos en el ejercicio? 10. Es correcto, compañeros. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. O sea, si n es 10, ¿cuánto es n-1? Sería 9. O sea que aquí lo dividimos entre 9. Le damos a Enter y ya tenemos, compañeros, el promedio de variación porcentual en porcentaje. Miren, compañeros, este otro dato que acabamos de tener acá. Vean, mis estimados, que por un lado yo les comentaba, la sumatoria de todas las variaciones del ejercicio, de todas las variaciones, es de 520.05%. Esa es la variación o la sumatoria de todas las variaciones, ¿cierto? Pero el promedio de la variación porcentual es de 57.78%. Quiere decir, muchachos, que el promedio, o más bien, que las ventas en promedio variaron en un 57.78%. ¿Sí ven, compañeros, la diferencia entre estos dos datos? Muy bien, ahí estamos, ¿cierto? Ya tenemos el promedio de la variación porcentual o el promedio de las variaciones porcentuales. Compañeros, ¿hasta acá cómo vamos? Profe, vamos bien. No tenemos ninguna pregunta ahí, perfecto. Listo, o sea que vamos pues acá, mejor dicho, supremamente bien, vamos es voladores con este tema. Resulta, compañeros, que como ya vamos a conocer este promedio, miren lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a tomar entonces la tercera fórmula, y es la fórmula de pronóstico. Vean, compañeros, que la fórmula me dice que esto es igual a x mu por 1 más el promedio de variación porcentual, ¿cierto? Vamos a determinar quién es cada uno. Recordemos, compañeros, que x mu es el valor actual. Por ejemplo, aquí x mu para el periodo 2 era precisamente febrero. ¿Qué era el periodo 2? Para aquí, para el periodo 3, ¿quién es x mu? El periodo 3. Es decir, el último conocido. O sea que aquí tomamos el último valor conocido, ¿cierto? Y lo multiplicamos por algo que dice 1 más el promedio de variación porcentual. Siempre que ustedes se encuentren, compañeros, ya sea en temas estadísticos, en temas de economía, en temas de econometría, en cualquier tema de las áreas administrativas, muchachos, o en finanzas, siempre que ustedes encuentren una fórmula que requiera operacionalizar un porcentaje, ¿cómo debemos llevar ese porcentaje a la fórmula? En decimales. No llevemos los porcentajes tal cual a la fórmula, porque resulta, compañeros, que eso a veces nos causa confusión al momento de determinar los resultados. Entonces, lo mejor es siempre llevar el porcentaje a decimales y esos decimales ya se trabajan directamente en la fórmula, ¿cierto? Ya los operacionalizamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, compañeros, ¿qué vamos a tener? Como aquí me dicen que en la fórmula, compañeros del pronóstico, vamos a trabajar, mis estimados, una progresión, ¿cierto? Es decir, 1 más el promedio de variación porcentual, ya sabemos que el porcentaje no lo puedo llevar así como lo tenemos acá, sino que lo vamos a llevar a decimales, ¿cierto? Pero adicional, compañeros, viene otro tema. Y es que cada vez que ustedes se encuentren, compañeros, en cualquiera de estas ramas, pues, de las ciencias administrativas, encuentren fórmulas que tengan este tipo de constantes como 1 más otro factor o 1 más cualquier función. Vean, muchachos, que ese 1 más lo que me está diciendo es que estamos calculando una progresión. Es decir, me está diciendo que vamos hacia adelante. Cuando ustedes dicen 1 más otra cosa, es porque vamos hacia adelante. ¿Listo? En este caso, efectivamente, compañeros, nosotros vamos haciendo una progresión porque vamos proyectando es hacia adelante. Si estamos en el periodo 10, vamos a proyectar periodo 11, periodo 12 y así sucesivamente. Vamos hacia adelante. ¿Estamos? Entonces, compañeros, este 1 más es una constante que lo que nos dice es que vamos en progresión, que vamos hacia adelante. Muy bien, compañeros. Vamos a calcularlo entonces.
Recuerden que para calcular entonces ese pronóstico, vamos a calcular aquí el promedio de variación porcentual. Ese promedio de variación porcentual, muchachos, no lo vamos a llevar en porcentaje, sino que lo vamos a llevar en decimales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a tomar, muchachos, ese porcentaje y lo pasamos a decimales. ¿Cómo lo logramos? Le vamos a decir que esto es igual a este valor en porcentaje y lo vamos a dividir entre 100. ¿Listo? Y ahí ya tenemos el valor en decimales, ¿vale? Ya una vez conocemos este valor en decimales, ahora sí podemos llevar esto a este pronóstico. Y miren, compañeros, cómo es el pronóstico. Entonces yo digo que para el mes siguiente, recuerden que aquí manejamos la misma homogeneidad de los datos. Si tenemos información en meses, vamos en meses. Si tenemos información en años, vamos en años. Si tenemos información en trimestres, proyectamos trimestres. En este caso estamos con información histórica en meses, por lo tanto podemos proyectar meses también. ¿Listo? ¿Qué meses vamos a proyectar? El inmediatamente posterior. Por ejemplo, en este caso, muchachos, si llegamos hasta octubre, pues entonces vamos a proyectar a noviembre. Si queremos proyectar el siguiente, sería diciembre, y si queremos proyectar el siguiente, sería enero. Listo. Vamos a proyectar el primero, muchachos. O sea, en este caso, noviembre. Miren la fórmula, el último valor conocido por 1 más el promedio de variación porcentual. Entonces dice así, muchachos, este pronóstico sería igual a ¿qué? Al último valor conocido. ¿Cuál es el último valor de las ventas conocidos, compañeros? Octubre. Es correcto, octubre. O sea que el último valor es este de acá, octubre, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar, muchachos, por, abro paréntesis, 1 más, que es la constante, el promedio de la variación porcentual. ¿Quién es el promedio de la variación porcentual? Este de acá, pero en decimales. Cierro paréntesis y le damos enter, compañeros. Y he aquí el pronóstico de ventas para el próximo mes de noviembre. ¿Cómo vamos ahí, compañeros? Vamos bien, pues. Excelente. Y vean otra cosa, muchachos. Miren, compañeros, vuelve y juega. La persona, cualquier persona, ve esta proyección de ventas y dice, uy, no. Esas ventas van para abajo, pero que da miedo. Resulta que no, compañeros. Resulta que estadísticamente y según el comportamiento de tendencia, realmente no va hacia abajo. ¿Que tiene una bajada muy prolongada en el último periodo? Sí, ok, pero no quiere decir que sea entonces de ahí para abajo todo. Lo que hacen estos modelos es tomar no solamente el último dato o el último comportamiento, sino que toman es el comportamiento de toda la tendencia, desde el principio hasta el fin del histórico. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya vemos ese primer pronóstico. Ahora miremos cómo pronosticamos entonces a diciembre. Vean, muchachos, que seguimos con la misma fórmula y decimos que esto es igual al último valor conocido. Pero aquí, ¿quién es el último valor conocido, compañeros? Noviembre. Excelente, muy bien. Noviembre, porque es el que acabamos de proyectar, ¿cierto? Y esto lo multiplico, abro paréntesis, por 1 más el promedio de variación porcentual en decimales. Lo selecciono, cierro paréntesis y le doy enter. Y me da la proyección del mes de diciembre. Y si vamos a proyectar enero, entonces decimos que este es igual al último valor conocido. O sea, ¿cuál? Diciembre, ¿cierto? Diciembre, y lo multiplicamos por ¿quién? Por 1 más el promedio de variación porcentual, que es este. Cerramos paréntesis y le damos enter. Miren algo, compañeros, con este modelo en específico. Aquí es donde debemos ser muy juiciosos y debemos ser, sobre todo, compañeros, muy cautelosos al momento de hacer proyecciones. Porque puede que esas proyecciones nos den muy buenas, pero a la final estén muy alejadas de la realidad. Incluso sabiendo que trabajamos con inferencia estadística, nosotros también podemos delimitar esos márgenes de error y los limitamos de esta manera. Miren, compañeros, que yo ya les he comentado que tanto en el primer modelo de mínimos cuadrados, ¿cierto? Que yo les decía, lo mejor, lo más recomendable desde el punto empresarial, desde el punto de vista empresarial, era proyectar máximo 2 periodos. Es decir,
que sí, máximo 3, y eso que el tercero es un poquito ya flojo, ¿cierto? Si eso se los decía en este pronóstico por mínimos cuadrados, en este modelo de variaciones porcentuales toma muchísimo más peso esa recomendación. ¿Saben por qué, compañeros? Porque miren que en este pronóstico de ventas por incrementos porcentuales estamos tomando el primer pronóstico y tomamos entonces el último valor conocido, que es octubre. ¿Por qué podemos confiar en el valor de octubre? Porque es un valor real, porque es un valor histórico, porque es un valor que sí pasó, es un valor que sí se presentó. Ese valor sí lo podemos cotejar, ¿cierto? Entonces, miren, compañeros, que en el primer periodo proyectamos con el último valor conocido, que es octubre. Listo. Pero miren, compañeros, que aquí, por ejemplo, diciembre y enero lo estamos proyectando con el último valor conocido. Y el último valor conocido, cuando proyectamos diciembre, es noviembre. Y noviembre es el último valor conocido, pero proyectado. Más no ha sido un histórico, ni tampoco ha sido real. Si me captan ahí, compañeros, ese detallito en esa parte de las, digamos, como de las predicciones o de las proyecciones. Yo sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces vean, compañeros, que debemos ser muy cautelosos en esa parte porque resulta que nosotros no podemos proyectar sobre supuestos o no podemos proyectar sobre otras proyecciones. Siempre lo que buscamos en las empresas, compañeros, es definitivamente ir a datos entre lo más exactos posible o lo más reales posible, ¿cierto? Muy bien, pero como tal, el pronóstico de ventas, por ejemplo, en este caso, por incrementos porcentuales, es el método más sencillo que nosotros podemos trabajar. Digamos que es un proyecto, es un modelo que definitivamente sirve. Es un modelo demasiado útil. Lo único es que aquí debemos ser muy juiciosos y muy cautelosos es en la proyección. Tratar de no proyectar, compañeros, muchísimos periodos, sino proyectar pocos. ¿Sí? Hay que proyectar los menores periodos posible para poder tener información mucho más cercana a la realidad. ¿Vale? Pero como tal, aquí ustedes encuentran, por ejemplo, una proyección de 3 meses hacia adelante. Y miren algo bien interesante. Vean, compañeros, que el mismo modelo nos va mostrando que el mismo, o sea, que la proyección se nos va yendo muy soñadora. Por ejemplo, compañeros, miren que el primer periodo nos da de 25.213.000, pero el siguiente periodo, 39.783.000, y en enero, 62.771.000. Quiere decir que si nosotros proyectáramos más y más y más meses, esa venta se nos va a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y prácticamente va a ser como una exponencial. Por lo tanto, eso lo podemos ver, muchachos, y decir, hombre, no, eso no va a ser, eso posiblemente no es real, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿listo? Bien, compañeros, hasta ahí digamos que viene toda la parte, digamos, cuantitativa de los modelos de proyección. Pero ahora vamos a hacer algunos análisis. Miremos acá, por ejemplo, cómo sería esto tomando el promedio como solución cotidiana, ¿cierto? Recuerden qué harían las empresas en este caso. Ellos podrían decir, listo, proyectemos esto por promedio. Entonces vamos a tomar, primero calculamos la sumatoria de las ventas, ¿cierto? Y luego decimos que calculamos el promedio. N ya sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces N es 10 y vamos a calcular ese promedio. Ojo que estoy haciendo es el promedio como solución cotidiana. Entonces decimos que esto es igual, muchachos, al total de las ventas dividido el número de datos. ¿Cierto? Vean, muchachos, que acá el promedio de ventas incluso nos está dando mayor a realmente lo que es la predicción. ¿Cierto? Nos está dando 34.933.000. Mientras que acá, compañeros, estamos viendo que la predicción es de 25.213.000. ¿Cuál está más cercano a la realidad? Este de acá precisamente, muchachos. Eso sí, el más cercano y el más confiable es el primero, este. Ya desde el segundo en adelante no es tan confiable, compañeros, ya que estamos proyectando sobre otras proyecciones. Sin embargo, se tiene en cuenta para realizar análisis en las empresas y saber por lo menos comportamientos adicionales, ¿vale? Bien, compañeros. Ahora otra cosa.
Si ustedes, por ejemplo, están en la empresa y quieren graficar, por ejemplo, todo este comportamiento adicional, pues entonces pueden hacer esto, muchachos, muy sencillo. Pueden tomar, por ejemplo, esta información. Yo la voy a tomar, por ejemplo, acá y la voy a traer, por decir algo, a esta parte, ¿cierto? Ahí la voy a tener. Acá ya tengo estas ventas. Y resulta que voy a anexar otros periodos, el 11, el 12 y el 13, ¿cierto? O sea, les estoy mostrando es cómo podemos graficar ya todo con la proyección. Entonces, estos son los valores de las ventas del mes, de los meses posteriores, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 33.684.000. Por acá tenemos 34.870.273. Y por acá tenemos 36.056.545, ¿cierto? Entonces miren lo que vamos a hacer acá, muchachos. Ya tengo acá la información, incluso con la proyección, ¿cierto? O sea, con toda la proyección que ya realizamos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a agregar una gráfica, pero teniendo en cuenta todas estas ventas ya con los meses 11, 12 y 13, que son los meses proyectados, ¿cierto? Entonces tomamos toda esta información, le damos insertar, le damos acá insertar gráfica y miren, compañeros, la proyección como nos da. O sea, esto les puede servir a ustedes más, es como para presentación de informes y demás. Miren, compañeros, algo bien especial. Ya, mis estimados, que hasta este punto, cuando veíamos el histórico, lo que yo les decía ahora, cualquier persona podría pensar, hombre, esas ventas van hacia abajo. Pero en este caso, cuando ya proyectamos las ventas, ¿cierto? Cuando ya graficamos las ventas que habíamos proyectado, ¿cierto? Miren, compañeros, que la gráfica me está mostrando que esto va hacia arriba. En últimas, miremos la tendencia. Esta tendencia desde acá sí se estaba viendo que empezó hacia arriba, con altos y bajos, pero iba hacia arriba. Y acá cuando hacemos proyección, efectivamente me está diciendo que esta tendencia va hacia arriba, con altos y bajos, pero va hacia arriba. ¿Estamos ahí, compañeros, hasta ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Maravilloso. Perfecto, compañeros. Entonces miren que aquí ya tendríamos pues esta parte. Esto sirve mucho, muchachos, por ejemplo, cuando vamos a hacer declaración de informes o cuando podemos incluso, por ejemplo, presentar informes de gestión generalmente. Cuando vamos a presentar un informe donde decimos comportamiento de compras, comportamiento de ventas y demás, los podemos hacer por medio de barras o por medio de líneas. Es muy bueno si ustedes van a graficar o ustedes van a exponer algo que tenga que ver con comportamiento o con tendencias, no utilizar barras, sino utilizar estas líneas. Porque resulta que las líneas, muchachos, son más dicientes en los ejercicios. ¿Listo? Son mucho más fáciles de comprender y también son mucho más fáciles de explicar. Al momento de ustedes estar presentando un informe de gestión en una junta directiva, por ejemplo, o en una junta de socios. ¿Listo? Bien, compañeros. ¿Y qué tal si hacemos también la gráfica del segundo ejercicio? Esa gráfica va a dar algo muy extraño, ¿cierto? Pero es la proyección que nos da. Entonces vamos a ver cómo nos daría, muchachos. Vamos a tomar entonces, por ejemplo, aquí esta información. Esta sí la voy a dejar por aquí abajo. Y voy a tener adicional los meses que nosotros estamos proyectando, ¿cierto? Entonces, a ver, estamos hasta octubre, listo. Entonces aquí vamos a proyectar noviembre, diciembre y enero, ¿cierto? Entonces miren lo que hacemos nosotros acá, compañeros. Estamos en octubre en 15,980. Luego pasamos a noviembre con 25,213,863. Luego 39,783. 410. Y por último, en 62,771,806. Miren, compañeros, ese comportamiento como nos va a dar. Selecciono, le voy a dar insertar, pero acá voy a insertar gráficos, pero ya no con estos puntos de, o bueno, sí, grafiquémoslo también con los puntos
con los puntos acá de cuadrícula. Vean, compañeros, esta tendencia como nos da. Vean, muchachos, que aquí prácticamente estamos viendo que la tendencia de las ventas en primera instancia podría ir hacia abajo. Pero cuando hacemos los modelos de proyección, vean, compañeros, que por ejemplo el de mínimo, el de variación porcentual, me está diciendo es que estas ventas cada vez van hacia arriba. Si proyectáramos más y más y más y más meses, vamos a encontrar, compañeros, que este valor cada vez se nos va a ir, o esta proyección cada vez va a ir hacia arriba. Eso es lo que debemos tener mucho cuidado y no dejarnos pues como vislumbrar por ese tipo de proyecciones en las empresas, ¿vale? Adicional, hay otra salvedad acá, hay otro punto fundamental y es, compañeros, que cuando nosotros tenemos proyecciones en las empresas, también debemos tener en cuenta que hay momentos o que hay otros fenómenos que influyen en ese comportamiento de las proyecciones. Es decir, hay otros fenómenos que influyen en el cumplimiento o no de esas predicciones. Por ejemplo, compañeros, no vamos a ir muy lejos, hablemos de la pandemia. En febrero, en marzo del año pasado, compañeros, había muchas empresas que ya tenían sus ventas prácticamente pues proyectadas, sus costos, sus gastos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó, compañeros? Llegó la pandemia y con ella llegó la primer cuarentena. Esa primer cuarentena obstruyó todo el mercado, ¿cierto? ¿Y qué pasó con las empresas? Que así tuvieran estas proyecciones, pues definitivamente se vinieron abajo. ¿Por qué? Por un factor propio del macroentorno, o sea, un factor que ellos no pueden controlar, ¿cierto? Otro fenómeno adicional, compañeros, por ejemplo, lo que hubo hace poco acá en Colombia del tema de paro de camioneros, el tema del paro de toda la gente, pues en todas las ciudades por el tema de la reforma tributaria y otros elementos adicionales. Todo ese paro, muchachos, que nosotros vivimos en el 2021, afectó también la dinamización de la economía. Entonces, ¿qué pasó, compañeros? Que todas las proyecciones que se tenían en las ventas, en última se vinieron abajo. ¿Por qué, compañeros? Porque hay que partir de otro hecho. Y es que cuando nosotros proyectamos desde el punto de vista estadístico, nosotros nos basamos precisamente en qué? Nos basamos en información histórica. Y partimos también de otro hecho, y es que esa información o ese contexto se debe mantener en condiciones normales o en condiciones habituales. ¿Estamos ahí, compañeros? Bueno, muchachos, cuéntenme, por favor, preguntas hasta este punto. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta sobre los métodos de medición cuadrados, donde usted decía ahí que es por mes, pero también se puede ser bimestral, trimestral o cada año. Sí. Ahí siempre se coloca los meses 1, 2, 3, 4, o si por ejemplo si son bimestral, entonces 2, 4, 6, no, o siempre va. Ok, fantástica tu pregunta. ¿Listo? Vamos a determinar eso. Recuerda, ¿cierto? Que yo siempre comentaba, si tenemos información en meses, proyectamos en meses, ¿cierto? Independientemente de la información o la nomenclatura que tengamos o la periodicidad, siempre vamos a dejar en orden ascendente uno por uno. Vamos a ver un ejemplo. Si yo a ustedes les digo, por ejemplo, acá, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, ¿cierto? Acá bimestre 4 y así sucesivamente, compañeros. Miren, muchachos, lo que va a pasar. Si ustedes tienen acá bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, ¿qué vamos a hacer nosotros? Igual vamos a tomar la información, esta la dejamos a un lado y para la frecuencia siempre vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me hago entender? Ahora, resulta que no empezamos en el bimestre 1, sino que empezamos bimestre 4, acá tenemos bimestre 5, acá tenemos bimestre 6, ¿cierto? Y así sucesivamente, compañeros, ¿qué vamos a encontrar? Que tenemos, por ejemplo, desde el bimestre 4 hasta el 13. Independientemente de eso, siempre lo vamos a organizar de la misma manera. Empezamos desde el 1 hasta donde lleguemos. ¿Estamos ahí, compañera?
Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ti. Siempre lo vamos a llevar en ese mismo orden ascendente, desde el primer valor que tenemos conocido hasta el último valor conocido. Siempre. Independientemente de la nomenclatura o la naturaleza de los datos que estemos trabajando en todo el comportamiento de la frecuencia. ¿Listo? Acá en el método de incrementos porcentuales o variaciones porcentuales, ahí no hay problema. Ahí si ustedes simplemente, si tenemos esta información, trabajamos con ella. Porque miren, compañeros, que nosotros en esta proyección no trabajamos ya con los periodos, como lo hacemos en este primer modelo, que llegamos acá y reemplazamos a X con el número del periodo que queremos proyectar, sino que acá hacemos proyección directamente es con las ventas. O sea que acá, muchachos, podemos dejar esto así tal cual como lo tenemos. ¿Listo? Muy bien, compañeros. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros, antes de irnos a mirar ese taller? Profe,